Hola, hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a la sección La salud hasta la palma de tu mano. Pedirte que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificaciones y pues que compartas, ¿verdad? Que dejes tu comentario, que le des like, que interactuemos. En este momento les voy a hablar un poco sobre un tema bien controversial, esperando no afectar a nadie. Pues voy a dar mi punto de vista y vamos a hablar un poco sobre la vacuna. Muchos dirán, ¿qué es una vacuna? Pues de forma bien sencilla, bien simple, les voy a explicar qué es una vacuna. Una vacuna es un compuesto biológico que puede ser derivado de virus o de bacterias, virus activos, atenuados, por ejemplo, que son preparados y que van a ser introducidos a nuestro organismo para producir defensa. Desde hace un par de años, décadas, ahí por Inglaterra, ahí por Londres, hubo un médico, un colega que se le ocurrió que las vacunas era un negocio, que las vacunas no producían ningún beneficio o no daban ningún beneficio para el ser humano. Y pues se dedicó a hacer tesis, a hacer campañas, a hacer marchas, a hacer grupos para poder demostrar que una vacuna no produce ningún beneficio, asociándolos a diferentes patologías, incluso a las convulsiones, asociándolas a enfermedades que pueden ser autoinmunes, bueno, un montón de cuestiones que realmente nunca las probó. Se manifestó por todo el mundo, países industrializados lo apoyaron, eh, prohibiendo, ¿verdad?, el uso de las vacunas. Hasta llegar un momento que pues nada era cierto de todo eso y terminaron suspendiendo su licencia. Entonces, ¿por qué es importante una vacuna? Una vacuna es importante porque nos va a prevenir de un sinfín de enfermedades que pueden ser mortales, que han estado o siguen quitando la vida de los niños y niñas en los países pobres en el último siglo. Pero durante el siglo XXI se han provocado brotes por ahí, por ejemplo de sarampión, y pues sí se ha metido en problemas cierta población de los países industrializados que no estaban vacunadas o vacunados. Un ejemplo de ellos, pues la BCG, que es una vacuna que se pone al recién nacido, la vacuna contra la hepatitis también, la BCG, por ejemplo, esta nos va a prevenir sobre las enfermedades graves de la tuberculosis, es el Bacilo Calmette Guerin. Ese es el que va a prevenir la tuberculosis extrapulmonar, ¿verdad? Una tuberculosis que puede darse en la pleura, que puede causar la muerte, puede causar lesiones muy serias en los niños, en los adultos o en los ancianos. La tuberculosis a nivel de los tejidos óseos, de la columna, etcétera. La de la hepatitis, que es una que se ha introducido a los países de Centroamérica en los últimos años o décadas. En Estados Unidos se ha utilizado desde hace muchos años, como en el esquema de vacunación de los Estados Unidos, era obligatorio. Igual ahora, ¿verdad?, se está introduciendo a muchos países para mejorar, ya que puedes prevenir la hepatitis B, que nos puede producir daños graves a nuestra salud. Y así pues tenemos un sinfín de vacunas. También la vacuna triple viral o la llamada SPR, que nos va a prevenir el sarampión, la papera, la rubiola.
Les mencionaba, ¿verdad?, al principio del video que actualmente hemos tenido casos en los países industrializados con sarampión, brotes de sarampión, y que el sarampión es una enfermedad que puede producir un cuadro devastador, afectando el sistema nervioso, afectando todo y pues produciendo lesiones irreversibles o en el peor de los casos, la muerte. También por ahí tenemos la vacuna contra la polio, que esa se hace, hay de dos tipos, una que es oral y otra que es inyectada, que nos va a prevenir los cuadros de poliomielitis, o sea, las parálisis infantiles, que eran bien frecuentes allá de los años 80, en el siglo XX, por ejemplo, en los países pobres. Y así, pues, sí es importante el uso de las vacunas. También tenemos por ahí la pentavalente, que nos va a prevenir la influenza de tipo B, hepatitis, el tétano, hemófilos influenza, tipo B, que es una de las principales bacterias que pueden nos pueden producir enfermedades graves en el sistema nervioso, como las meningitis en los niños, neumonías graves que pueden causar la muerte o producir lesiones irreversibles, y pues se ha ido utilizando. Entonces sí es importante mencionarles también que la vacuna contra el rotavirus es muy importante, porque anteriormente teníamos niños que se morían por diarreas, por rotavirus, ¿verdad? Ese es un virus que es muy agresivo. Han disminuido los casos de rotavirus en los países subdesarrollados o países pobres por el uso de ellos. Y también recordarles que la vacuna contra el neumococo, como les mencionaba, es una vacuna muy importante, la vacuna contra el neumococo, porque va a prevenir las formas graves de infecciones como meningitis, que es la inflamación, ¿verdad?, de las meninges del sistema nervioso, neumonías, otitis, también para prevenir las otitis medias, ya que una simple otitis media causada por neumococo puede atravesar la barrera hematoencefálica y producir una meningitis, producir una lesión grave en el sistema nervioso del paciente, principalmente en los niños. Así tenemos también las vacunas contra el tétano, que se pone en el niño, en el adulto, en el adolescente, en la mujer embarazada. Vacunas contra la influenza en el adulto, para prevenir esos cuadros graves de neumonía. Son vacunas temporales, ¿verdad?, que se ponen cada año en las personas mayores de 60 años, en los pacientes con riesgo, etc. Entonces, ¿cuál es la importancia de utilizar la vacuna? Lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Prevenir enfermedades graves que pueden causar o pueden afectar el bolsillo de los países, el bolsillo de la población, la vida de la población, la calidad de vida de los niños, de los ancianos, de la embarazada. Entonces, por cuestiones de propaganda, por cuestiones de ideología, se ha hecho en los últimos años, como les mencionaba, el no utilizar la vacuna, el negarle el derecho a una persona a prevenir una enfermedad que lo puede, en el peor de los casos, quitarle la vida o le puede dejar lesiones graves, ¿verdad? Lesiones irreversibles, por ejemplo, parálisis. Imagínense cuánto implica el gasto de una familia el tener un paciente con una parálisis por no utilizar la vacuna. No les voy a decir que no puede dar por una infección X, por un traumatismo, por una malformación congénita, pues puede haber una parálisis infantil. Pero es importante, ¿verdad?, poder determinar eso, que sí
se deben utilizar. Bueno, hay países donde se utiliza la vacuna contra la fiebre amarilla. Cuando vamos a visitar esos países, nos vacunamos contra la fiebre amarilla. Es muy importante, ¿verdad? Por el tipo de enfermedad o patologías que podemos padecer. Entonces, llevaría mucho tiempo hablar detalladamente de cada una de las vacunas. Y me voy a tomar la molestia de prepararles un video para poder explicar cuál es la función de cada una de las vacunas. Este es solo una introducción, ¿verdad? De un paquete que les estoy preparando, donde voy a ir hablando por qué es importante la vacuna contra la hepatitis A o B, por qué es importante la vacuna contra las neumonías extrapulmonares, por qué son importantes las antipolios, por qué son importantes del rotavirus o contra el rotavirus, etc. Entonces, no le neguemos el derecho de tener una mejor calidad de vida a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Hagamos conciencia y utilicemos las vacunas. Los sistemas de salud de todos los países del mundo tienen esos esquemas de vacunación totalmente gratis. Si usted no confía o no le parece, pues páguela, ¿verdad? Pero lo más importante es sí poderle dejar esa herencia a nuestros hijos. Una vacuna va a prevenir muchas enfermedades. Les mencionaba, por ejemplo, la triple viral o la tipo SPR, que es de sarampión, papera, rubiola, que son enfermedades que eran bastante frecuentes en la niñez en el siglo XX, ya poco se ven en el siglo XXI. Muchos médicos quizás en nuestra práctica en pocas ocasiones hemos tenido la oportunidad de ver un paciente o una paciente con paperas, menos con sarampión, ¿verdad? Por lo menos en nuestro país no tenemos ningún brote ni hemos tenido en los últimos años. Entonces, amigos, es importante, ¿verdad? Igual informarnos, saber cuáles son las funciones de cada una de las vacunas. Me comprometo a hacerles un video y detallar los efectos secundarios, los efectos que pueden producir posteriormente a que sean aplicadas, para que no nos asustemos. Bueno, gracias. Seguimos en contacto. Ahí les dejo mis redes sociales, Twitter, YouTube, donde me pueden encontrar. En la parte de abajo de los videos están los enlaces, pues revísenlos y pues colaboren, ¿verdad? Compartiendo este video.